Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por sumarse. Hola Cacho, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Soy yo o te veo torcido? No sé, puede ser que haya puesto el teléfono así, ahí está. Ahora sí, ahora estamos conectados como corresponde. Che, son 19:55. ¿Esperamos 5 minutos más Sí, sí, o...? por supuesto. Por supuesto que vamos a esperar, vamos a esperar. Quería conectarme para ir recibiendo a la buena gente que veo que se están uniendo varios. Así que de a poquito vamos esperando. ¿Cómo Bueno, estás vos? yo acá, salí, esta semana estuve un poco con un poco de acidez. Igualmente estoy acá tomando mate, porque Muy bien. eh, el vicio es el vicio, ¿sí? Y hay que, y Bueno, hay que y hay que mantenerlo. Y además, estuve resfriado, ¿sí? Ya se mira, me pasó. Le podemos decir a la secretaria Vicosi que no hay problema, porque ella dijo que todo resfriado hasta que se demuestre lo contrario se considera coronavirus. sí, bueno. Hoy en Así día, que lo podemos descartar. bueno, Así que, enhorabuena, así enhorabuena. que, qué bueno. Tengo que ver a ver quién está. Momento que voy a silenciar la computadora. ¿Cómo Tengo que no? ver a ver quién. Ahí está, porque si no me ibas a escuchar en estéreo. Está bien, está bien, A está ver bien. quiénes están mirando, a ver si puedo sacar el listado de quiénes están mirando. Acá nos saluda el consejero Maxi Cornu, ¿sí? Nos dice buenas noches. También el Distrito 1 de la zona 38. Acá J, nuestro amigo J del Sur, dice, mirá esa biblioteca Varela, ¿sí? Yo no pude transmitir desde mi comedor, que tengo una biblioteca no tan nutrida académicamente como la tuya, pero estoy acá transmitiendo desde mi cuarto, que tengo un armario ahí de fondo, armado con mis propias manos. Sí, a mí no me queda otra, tantos años de estudio, no te queda otra que tener libros. Así que hoy en día, bueno, hay otra tecnología, pero a mí me sigue gustando el papel, ¿eh? Me sigue gustando el papel. Así que Sí, sí. está bien, igual, está bien el tema que plantea nuestro amigo Juan Pablo, pero este, creo que algún día estos libros serán parte de la biblioteca de la Facultad de Medicina. Hay algunos libros muy interesantes que tengo acá, que son parte de la historia casi de la medicina, así que algún día les contaré. Acá No es el la, día de la hoy. historia, la historia no es si los libros van a ir a la biblioteca de la Facultad de Medicina, sino si vos vas a ir a la histoteca de la Facultad de Medicina. Bueno, es probable también, es probable también. ¿Sí? Bueno, es Este, probable también. me divertía mucho mi hija. Mi hija trabajó un tiempo en la histoteca, Muy ¿sí? bien. Yo le decía, sí, va la gente, dice, pide, como si fueran libros, piden huesos, piden un cráneo, se lo llevan, después lo traen, todo así, ¿viste? Y bueno, Así, es que durante la etapa de estudio es muy significativo tener todos esos recursos, ¿no? Así ujú. que gracias a todos los que se están sumando por los mensajes que están mandando. Muchísimas gracias. La verdad que
que nos llenan de alegría y de orgullo. Esto de hoy es para nosotros nuestro primer vivo, exclusivamente sobre el tema que nos ocupa, que es el estatuto. Obviamente que ya me ha tocado otros, digamos, con base científica, por razones más que obvias, pero esta no deja de tener su ciencia y no deja de tener también su base científica, que es la de poder compartir con ustedes qué está haciendo la comisión, cómo venimos trabajando, qué expectativas tenemos, y de alguna manera también tener la posibilidad, así tomando mate informalmente, de interactuar de alguna manera con el estatuto, pero fundamentalmente con las personas, que es lo que más nos interesa. Necesitamos muchas propuestas y muchas ideas para poder nutrirnos y llevar, digamos, una propuesta fuera de la cuestión estrictamente, digamos, que tenga que ver con cuestiones políticas, aquellas que tienen que ver, si bien el estatuto obviamente hace la política de la asociación, es muy importante establecer las bases de qué estatuto queremos de acuerdo a la necesidad de nuestra asociación. Por lo tanto, siempre la primera pregunta es ¿qué asociación queremos? Y ese es el punto al cual nos vamos a referir dentro de un ratito. Y tenemos muchas preguntas que nos han llegado a la comisión, muchas preguntas que nos están haciendo, y queremos compartirlas también y tratar de dar algunas respuestas. Algunas, obviamente, seguirán durante la semana o el tiempo que nos toca vivir, así que vivir todo este proceso. Así que bueno, con Cacho vamos a tomar unos mates, les invito a ustedes también desde la distancia donde estemos, sé que hay gente que está conectada de todo el país, por lo que estoy viendo. Les agradezco enormemente esta posibilidad que nos dan de entrar en sus casas de alguna manera. Y bueno, enhorabuena. Ojalá podamos aclarar algunas cosas y ayudar para que esto se transforme en un tema, yo diría, en un tema institucional. Porque en definitiva, siempre que empezamos un proceso o se empezó a hablar del cambio del estatuto o de reformarlo, o por lo menos de evaluarlo, no sé por qué situación quedó marginada la idea. O sea, hubo muchos intentos. Nosotros no somos los pioneros en esto. Tampoco tal vez seamos los últimos. No sé, esto lo definirá la Asamblea. Pero hay mucha gente que ha soñado con, digamos, en estos 24 años de vida de Scout de Argentina, ha soñado una asociación, la que soñamos hace algunos años, los que somos más veteranos. Hoy, digamos, la sociedad cambió, tenemos una sociedad distinta. Es muy loco pensar en los sueños de Scout de Argentina cuando nos tocó fundarla, y hoy ya han transcurrido casi 25 años, y bueno, evidentemente es el momento por lo menos que la analicemos. Capaz que después de mucho trabajo decidimos que el estatuto que tenemos es lo mejor que pudimos haber construido. Tal vez se adapte y sea tan versátil que se adapte a los tiempos modernos y a nuestra sociedad actual. Pero bueno, creemos que hay cosas que vale la pena analizarlas. Cacho. Vos sabés que en una de estas tantos procesos que se iniciaron para reformar el estatuto, había en ese momento un consejero nacional que preguntaba, ¿y por qué hay que cambiar el estatuto? Si al fin y al cabo las demás organizaciones de la sociedad civil, las demás organizaciones civiles también tienen estatuto y no están cambiándolo todo el tiempo. Mi respuesta en ese momento fue, mirá, la cuestión es esta. Un club de fútbol no cambia el estatuto porque su fin social, su realidad deportiva, siempre sigue siendo más o menos la misma. No hay una variación. En cambio, nosotros somos una asociación, una sociedad civil, que como fin social, como fin total, tiene que llevar adelante un movimiento.
Y este movimiento es precisamente, es eso, es algo cambiante, es algo que se va moviendo, tiene la asociación tiene que dar una respuesta a la sociedad y la sociedad va cambiando, ¿sí? No podemos, nuestro estatuto fue un estatuto que se armó para unificar dos asociaciones que, si bien hacían lo mismo, eran asociaciones diferentes y había que amalgamar, ¿sí? Unificar dos cosas que se hacían de forma diferente, si bien era lo mismo. Hoy, 25, casi 25 años después, somos una sola asociación, hacemos una sola cosa, ¿sí? Y la hacemos en general todos de la misma manera, y esa manera es totalmente diferente a cómo la hacía la INSA o cómo la hacía la USCA, ¿sí? Entonces hoy tenemos que tener un estatuto que dé respuesta a nuestra realidad actual, ¿sí? Que nos permita crecer, ¿sí? Que nos permita pensar hacia adelante. Es como decía los otros días en una charla que estuve, necesitamos no un estatuto que nos dure, sino un estatuto que nos sirva, ¿sí? Y esa es la realidad. ¿Por qué todos estos procesos anteriores fracasaron? Creo yo que porque no había un convencimiento, no había una voluntad política de que todo esto terminara en un cambio y no se terminaban de poner de acuerdo. Posiblemente porque no fuera el proceso que se hizo, no fuera participativo, posiblemente porque no fuera federal. La verdad es que hoy por hoy, por eso estamos tratando de llevar adelante un proceso totalmente participativo y totalmente federal, ¿sí? Para tener las opiniones de todos y de todos los puntos del país. Cacho, te hago una pregunta. Decime. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en la comisión, nos fijamos algunas pautas del estatuto que decían que tenía que ser participativo, democrático, creativo, desafiante y fundamentalmente amplio y federal. ¿Crees que estamos trabajando en esa línea? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Mira, este, nosotros pedimos que las propuestas para la reforma del estatuto primero se generaran en los grupos scouts, ¿sí? Y después se unificaran, se armaran a nivel distrito. Y de esa forma nosotros recibirlas vía distrito. Esto nos aseguraba, ¿sí? Que los distritos se movieran y que nos llegaran de todos los puntos del país. Si nosotros abríamos el proceso para que nos lo enviaran personas individuales, muy posiblemente nos llegaran de un grupo pequeño de personas, un grupo que fuera más o menos todos del mismo lugar. Eso no lo podíamos determinar. Entonces por eso pedimos, y nosotros así vamos a saber, ¿sí? Nos llegaron tales propuestas de tal distrito de la zona tanto, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder armar toda una estadística y vamos a decir, che, distrito 4 de la zona 59, no me mandaste nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? No te interesa, no me lo vas a mandar, fíjate. ¿Sí? De esa forma podemos controlar, podemos lograr que nos lleguen propuestas de todo el país, ¿sí? Y que sea participativo. Obviamente, si nosotros lo hacíamos por persona, íbamos a tener 60, 70 propuestas. Así, pidiéndolo por distrito, posiblemente tengamos 163 propuestas diferentes. ¿Sí? Diferentes o iguales, obviamente. Después habrá que hacer todo un trabajo de unificarlas y decir, esta es igual a la otra, esta se parece mucho a esta se parece a aquella, ¿sí? O esta es totalmente diferente. Muy bien, me parece bueno. Bueno, mira, yo Ahí, partiría
antes de responder un montón de preguntas que tengo acá y que así tomando mate podríamos ir analizándolas y respondiéndolas, me parece interesante tomar algunas líneas del último documento que enviamos, que tiene que ver justamente con este, digamos, proceso en esta virtualidad, ¿no? O sea, cómo nos cambió aquellas ideas originales que teníamos y que habíamos presentado en la última asamblea. Si vos te acordás, hicimos un informe bastante extenso, nos habíamos planteado, sí, claro, nos habíamos planteado, entre otras cosas, una línea de tiempo que avanzara concretamente hacia llegar a algún tipo de presentación de propuestas y consensos, acuerdos, establecer a qué, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo que es el tema de las regiones. Las regiones Scout no están en el estatuto, sin embargo tenemos regiones operativas que están trabajando. No sé si serán estas las regiones que se propondrán en el estatuto, pero habrá que analizar si el estatuto considera que debe tener regiones o no. Entonces, esto será algo que defina básicamente la asamblea, o sea, que definan los asociados. Entonces, son detalles como para que uno pueda ir analizando. La virtualidad apareció a partir de una situación de emergencia y ante situaciones excepcionales tiene que haber respuestas excepcionales. ¿Te acordás cuando charlamos y pensamos en una de las comisiones si parábamos el proceso? Porque claro, al principio pensamos que eran 15 días de cuarentena, algunos pensamos un mes, mes y medio, pero cuando la cosa se empezó a complicar, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, una de las posibilidades estuvo en decir, bueno, pidamos una prórroga. ¿Te acordás, Cacho, de eso? ¿Qué me podés decir? Mira, yo la verdad es que lo de parar o prorrogar nunca lo tuve como opción, ¿sí? Hay una realidad. Toda esta situación nueva, por un lado nos complicó totalmente, ¿sí? Cuando dimos ese informe en la asamblea pasada, era otro universo esto, ¿sí? Estamos en medio de esas películas apocalípticas, ¿sí? Esas películas raras, ¿sí? Y hoy es otra historia. Al principio era muy complicado pensarlo. Hoy, ¿sí? Hoy, ¿dónde? Todos nuestros jóvenes tienen clases por Zoom, Teams, Cisco Web, ¿sí? Todo eso. Ya se han hecho muchísimos consejos de distrito, consejos de grupo, por medio de estas plataformas. Hoy por hoy, el tema de la virtualidad no frena lo que es una reunión deliberativa, que al fin y al cabo, todo este tema del proceso y todo lo demás, son reuniones donde se delibera, donde se habla y todo esto. La realidad es esta. Cuando volvamos a las actividades, donde sea que se hagan las actividades, dependiendo de cada región, la gente va a estar desesperada por recuperar vida de patio. ¿De acuerdo? La gente va a estar con la cabeza metida en eso a full, totalmente. No va a haber tiempo para que, además de todo lo que les quedó pendiente, hagan este tipo de reuniones. Entonces, por eso nosotros movimos los tiempos, pero no los frenamos, ¿sí? Perfecto. Y por el otro lado, nosotros dependemos mucho de cuándo es que se haga la próxima Asamblea Nacional. Dependiendo de eso, nosotros tenemos tiempos que cumplir. ¿De acuerdo? Si la Asamblea Nacional no se posterga, no se pospone, nosotros tenemos que presentar para fines de agosto el proyecto de estatuto. Si la Asamblea se llegara a posponer, nosotros ya a esta altura estamos trabajando a pérdida, ¿sí? Estamos atrasados. Así que si la Asamblea se llegara a posponer 3 meses, 4 meses, nosotros no podemos posponer la recepción de las propuestas 3 o 4 meses, la misma cantidad de tiempo, porque ya lo habíamos movido.
Pero no, para mí todo el proceso se puede seguir, se puede continuar. Muy bien. Bueno, acá hay algunas preguntas que yo voy anotando, más todas las que ya nos mandaron por la casilla anteriormente, pero Ujú. en principio me preguntan si vamos a guardar el vivo, por supuesto que sí. La idea es dejarlo para que lo puedan volver a ver y analizar las veces que crean convenientes. Después hubo un comentario también que habla, yo hice la referencia de las regiones. Hay alguien que pone que también hay cargos que el estatuto no los contempla, los vamos a tener también en cuenta. De esta manera, bueno, por ejemplo, ahora hay algunas cositas más que están surgiendo, que obviamente que las vamos a considerar. O sea, yo quiero, por lo menos para ordenar un poco esta charla entre mate y mate con Cacho, eh, lo que quiero es un poco contarles cómo vamos a trabajar, cuál es nuestra expectativa y sobre todo qué es lo que esperamos o qué es lo que desearíamos en virtud de los tiempos que siguen. Así empezamos después a responder algunas preguntas. En principio, nosotros, como bien informó Cacho hace un ratito, ustedes saben que empezamos a trabajar el año pasado por un mandato asambleario. Es la Asamblea Nacional la que nos pide, en el año 2017, se constituye ya una comisión que trabajó sobre el estatuto y hubo muchísimo trabajo que en el 2008 llegó a la consecución de dos presentaciones, dos estatutos diferentes, y en ese momento la Asamblea Nacional del 2018 pidió justamente esta situación, de que se constituya una comisión para que el debate y las instancias de búsqueda y propuesta lleguen a los grupos, que vayan de abajo hacia arriba. Por supuesto que todo el material trabajado durante el 2018 son insumos que nosotros siempre los tenemos muy presentes porque hubo mucha gente que trabajó y eso también merece el respeto del trabajo, de la búsqueda, del análisis, y creemos que podrían ser, digamos, un puntapié inicial como para tener documentos y búsqueda más allá de los que nosotros hemos presentado. Independientemente de eso, en la historia tenemos por lo menos cuatro comisiones más de análisis del estatuto. Allá en el 2006 se pensaba que íbamos a llegar a una reforma integral o por lo menos a la búsqueda. Bueno, después fue la del 2009, después el 2012, después hubo una reforma parcial a través del voto joven. Eso sí fue un verdadero movimiento y un verdadero cambio a nivel institucional. Eso reformó las bases del estatuto que traíamos de origen. Entonces, digamos que se puede hacer, ¿no? Creo que estamos muy bien en ese sentido. El otro punto es que al empezar a trabajar, nosotros tomamos en cuenta el proceso que se había establecido en la Asamblea del 2017, en el cual se establecía no solamente el debate, sino cómo debería estar constituida la comisión de reforma. De esa manera, en la Asamblea de 2018 se eligieron a algunos representantes, entre los cuales estamos Cacho y yo. Por supuesto que después hay dos representantes jóvenes que estamos esperando. Si este es el puntapié inicial, es solamente para que se mueva la pelota, nada más, porque de ahora en más los protagonistas tienen que ser el resto, justamente los jóvenes, que seguramente, hoy hablaba con Laura Ascona, que es miembro de la comisión, me hacía un comentario que le gustaría hacer un Zoom. Acá vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder llegar a todos y a todas y a todos lados del país, porque eso es lo que nos pidió la Asamblea y a donde tenemos que trabajar de acá hasta la Asamblea. Independientemente de que haya un tiempo de propuesta, siempre puede haber alguna propuesta que quedó en el olvido y después, uy, mirá, ¿sabés qué podríamos? Bueno, siempre hay instancias, ¿eh? O sea, el estatuto debería ser algo versátil, algo que uno podría analizarlo, digamos, a la luz de las realidades. Yo pienso, en estos años,
¿qué dificultades han surgido que dieron pautas o elementos a que hay cosas que hay que modificar? Yo tiro una, Cacho, después vos me tirás otra. Voy a poner un ejemplo. Cuando empezó Scout de Argentina, la Asamblea Nacional llevaba más o menos unas 300 personas con todo el éxito, contando a observadores, familia que se sumaba y demás. Hoy estamos hablando de una asamblea que anda rondando los 600 miembros de derecho. Eso, Mirá, no, sí. yo te digo una cosa, yo me acuerdo, mi primera asamblea como delegado fue en el, no sé si el 2005 en San Nicolás, ¿sí? Yo era uno de los últimos delegados y tenía el número 161, ¿sí? Así que calculo que en ese momento había unos 200 delegados, algo por el estilo. Hoy tenemos personas con voto, aproximadamente unos 400 y pico, con voz y voto debemos ser unos 600 y pico. Para que te hagas una idea, nuestra Cámara de Diputados tiene 279, 259 diputados, y nuestra Cámara de Senadores tiene 72, ¿sí? Sí, creo que son 72 o 75 senadores. Tenemos casi el doble de lo que tiene nuestra Asamblea Legislativa Nacional, Claro. ¿sí? Es totalmente inmanejable. Entonces, ¿dónde viene esa cantidad de representantes? ¿Dónde está especificada? Está especificada en el estatuto. Entonces eso solamente se puede modificar modificando el estatuto, ¿sí? Perfecto. Te hago algunas de las cuestiones que hizo la comisión, que hicimos todos y todas los que integramos la comisión en este año y medio prácticamente. Además del documento que hicimos para que trabajen los grupos y distritos, que creo que es un documento bastante amplio, con muchísimos documentos de apoyo que también los pusimos a disposición. Informamos en la última asamblea las acciones que hoy, como dijimos, quedaban postergadas. Se estableció una línea de tiempo que la tuvimos que modificar. Nos centramos en el análisis de 5 ejes de discusión. Esos ejes de discusión, yo creo que un poco son el germen para que un distrito, un grupo scout, inclusive los distintos organismos nacionales, puedan enfocarse para ver cómo generar propuestas. Yo sé que vos estuviste trabajando, hiciste una serie de videos, un poco después de la charla, lo que habíamos charlado, donde hablabas un poco de estos ejes de discusión. Me gustaría, Cacho, que nos comentes un poco cuáles son los ejes de discusión, por lo menos nombrarlos, y si querés hacer algún aporte al respecto. Mira, nosotros habíamos armado la discusión en ejes, precisamente en esos 5 ejes, porque no queríamos pedirle a la gente la redacción del articulado. El estatuto es un documento legal, es un documento complicado y no tiene que generar contradicciones ni tener agujeros o grises como ha dicho mucha gente. Estos 5 ejes de discusión cubren todo lo que plantea el estatuto. Está el eje de discusión de definiciones políticas, que para mí es central porque nos marca la cancha y nos dice qué tipo de asociación queremos, ¿sí? Y en base a las definiciones políticas es a lo que se va a armar todo lo demás. Está el eje de discusión de estructuras, ¿sí? ¿Qué tipo de estructuras queremos a nivel general? Desde el grupo Scout hasta Nación. En este momento tenemos... ¿Te puedo interrumpir un minuto? Uno de los mensajes que me llegó
era elogiando el video que vos habías hecho sobre estructuras. Es un video que me llegó de Córdoba, un mensaje que me llegó de Córdoba, de uno de los distritos. Les gustó mucho tu presentación sobre el tema de estructuras, así que ese material vamos a tratar de subirlo también para que la gente que no lo vio lo tenga disponible. Seguí, Carlos, por favor. Se le pasó el link a esos videos, se le pasó el link a todos los directores de distrito, ¿sí? Los directores de distrito pueden compartirlo en sus territorios. La verdad es que después el eje de discusión estructuras, pero en estructuras no el cómo se elige el gobierno de esa estructura, sino primero qué tipo de estructura queremos, qué es lo que apoya y mantiene el movimiento en el territorio. ¿Sí? Luego tenemos el eje de discusión, dame un segundo, pues no me los acuerdo de memoria. Sí, sí. Yo lo tengo acá igual, si querés los voy nombrando. ¿Sí? Tenemos esquema de representación de gobierno. Exacto, ahí es donde hablamos de cómo cubrimos, ¿sí?, las cabezas de las estructuras, de cómo elegimos a nuestras autoridades. El tiempo de ejercicio, cómo es el ejercicio, cuáles son el mecanismo electoral, cómo vamos a la cantidad de delegados en la Asamblea Nacional, la representación juvenil, todo un montón de temas de gobierno, ¿sí? Luego está la gestión de la organización. Muy bien. ¿Sí? Cómo esas estructuras, además de ser gobernadas, de ser dirigidas, cómo esas estructuras mantienen rodando la pelota, ¿sí?, del movimiento en los territorios. Habla de los equipos técnicos, de la línea de coordinación y ejecución, de la relación con las entidades patrocinantes, del vínculo con otras organizaciones de la sociedad civil, el Estado y todas esas cuestiones relacionadas. Y después tenemos por último el que nadie quiere, a nadie le gusta, pero es necesario, que es el de competencias, asuntos disciplinarios, reconocimientos y auditoría interna. Perfecto. Sí, habla sobre la resolución de conflictos, cómo se fiscaliza la gestión, cuáles son las competencias de estos órganos colegiados, la Comisión Revisora de Cuentas y la Corte Nacional de Honor. La verdad es que, bueno, cuando lo planteamos, seguimos creyendo que estos 5 ejes cubren todo lo que es el estatuto. Esto es para que generen ideas, no articulado, y nos pasen las ideas para que nosotros podamos decir, bueno, a ver, en esquema de representación y en estructura, por ejemplo, en estructura, y podamos decir, a ver, el 80% de las propuestas que nos mandaron están de acuerdo con la región, ¿sí? El 20% no opina, o un 10% no opina y un 10% nos dice no, las regiones no van. Sobre esquema de representación y gobierno, tanta gente nos pidió que el consejo directivo sean 25 personas. Ponele, ¿sí? Que el director de zona sea electo, o que el director de distrito sea elegido por sorteo, lo que fuera. Queda claro que son ejemplos, ¿no? Por favor, dejémoslo claro. Son ejemplos, aunque la verdad es que yo me gané el puesto de director de distrito a la perinola. Muy bien. Sí, tiré y me salió el toma todo. Muy bien. Bueno, esos fueron los 5 ejes y bueno, generé un par de videos para explicarlos. Medio me quedé colgado, tendría que haber generado los otros 3 videos que nos están faltando. Voy a ver si los puedo hacer
en este fin de semana largo. Muy bien, muy bien. A ver Bueno, si me sale. voy a ir a las preguntas, si les parece bien, que me parece que por ahí va el tema. Yo, Yo para redondear, tengo un par de preguntas que te puedo hacer que llegaron acá. ¿Sí? A perfecto. ver, Pero si me das 2 segundos, quería decirles o compartir con ustedes, más allá de las preguntas, que toda esta primera parte que estuvimos así mateando con Cacho, mirá qué nombre para un programa, mateando con Cacho, ¿no? Me parece interesante porque yo arribo a la conclusión de que la lectura de ese documento que acabamos de mencionar, es obviamente, la base para empezar a trabajar las propuestas. O sea, no leer el documento podría servir, digamos, podría igual generar propuestas, y probablemente sí. El tema era que ese documento diera alguna línea como para que cuando se hicieran los debates o talleres en los grupos, en los consejos de grupos o en los consejos de distrito, o en la jornada distrital, o como cada uno lo haya diseñado, se pudieran, digamos, tener una línea, una conducción, que me parecía que era lo importante. Por lo tanto, quiero dejar, después lo vamos a poner en el Instagram, ni bien finalice este vivo, vamos a volver a poner algo que me parece a mí vital también como ayuda, que es una encuesta por form, que nosotros la pusimos a disposición en la Asamblea Nacional. Es un form eterno, sigue abierto, porque la idea es que hasta que se cierren todas las propuestas, esos sean material de insumo para el momento de establecer algunas de las pautas que tienen que ver con no solamente la propuesta, sino con el armado futuro de nuestro estatuto, si es que se llega a reformar, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Nosotros no somos quienes los vamos a reformar, los que la reforman son la Asamblea Nacional. Este es un concepto básico, ¿sí? Despojado de cualquier situación que pueda pensar que la asociación va a tener una línea conductiva o directriz sobre alguna participación política. Nosotros constituiremos un estatuto, un borrador de lo que pida la mayoría de las personas, y después, cuando a mí me toque votar, votaré como Sergio Varela. Después cada uno verá, según su sentir, intereses o cómo piensa que debe ser la asociación, votará según su buen criterio. Entonces, algunas preguntas, ya que finalizamos con esta primera parte, que llegaron, y después vos me vas contando las que vos tenés. La primera pregunta es picante con todo lo que veníamos hablando, porque dice, ¿es necesario reformar los estatutos de Scout de Argentina? Bueno, tenés la palabra, Cacho, yo después te doy la mía, te doy mi opinión, pero a ver, ¿qué te parece? ¿Es necesario? Algo ya dijiste, ¿no? Algo estuviste hablando. Pero bueno, mirá, está bueno. la respuesta es muy simple, ¿sí? El estatuto actual que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Cubre nuestras necesidades? El estatuto actual nos permite pensar en crecer, es representativo de lo que opina nuestra gente, está de acuerdo con todo lo que piensan nuestros jóvenes, ¿sí? Pensemos en un estatuto, ¿sí? Que yo le voy a dejar a mi hija, que en este momento es caminante, ¿sí? Ese estatuto le sirve a mi hija de acá en adelante. Para mí, Claro. no. Y entonces para mí sigue siendo necesario reformarlo, ¿sí? Y además hay un montón de cuestiones que están apareciendo acá en las preguntas, los comentarios que mandan los muchachos acá en el vivo y todo lo demás, de muchas situaciones que no están contempladas en el estatuto. Entonces, hay que cambiarlo. Podemos hacer lo que se vino haciendo siempre, de ponerle parches, ¿sí? Y esto termina siendo como, no sé si conocen lo que era la vieja Ruta 8 a la altura de San Miguel, donde vivo yo, que uno andaba con el auto, estaba todo emparchado, entonces uno andaba con el auto así. ¿Podía andar? Y sí, podía andar.
¿sí? Uno iba de San Martín a Pilar y llegaba con el tren delantero roto, más lento y todo lo demás. Hay que levantarla y hacerla de nuevo, ¿sí? Y entonces llegás más rápido, llegás con el tren delantero entero y todo eso, ¿sí? Entonces, para mí, es necesario reformar el Estatuto de Scout de Argentina. Vos sabés, Cacho, que en la Asamblea Nacional, en la última, se me acercaron algunos miembros de derecho a preguntarme, después de haber hecho la presentación de la comisión, y me decían que el estatuto estaba bien, que a ellos les gustaba, o sea, opinión totalmente respetable, o sea, es lo que ellos conocían y se aferraban mucho al estatuto, les parecía que el estatuto, como vos dijiste recién, a lo mejor cambiándole algunas cositas nada más, haciéndolo un poquitito más moderno o viendo aquellas dificultades que surgían, no necesitaba grandes retoques. Por eso me parece que está bueno esto que vos decís y esto que nosotros estamos generando, porque nosotros en definitiva lo que estamos planteando es una revisión integral del estatuto. Esa revisión integral será la que a la base dirá, o a la postre dirá, este es el momento de reformar aquellas cosas que en estos 25 años vemos que a lo mejor no han sido dinámicas, o nos han superado, o que las cosas fueron cambiando. Tal vez esa sea un poco la dinámica, ¿no? Si yo pienso en reforma, la reforma siempre asusta. Inclusive a mí me cuesta a veces cuando tengo que reformar mi casa, porque pienso en la dificultad, ¿no? Pienso en los albañiles, pienso en tener mi casa pata para arriba durante un tiempo. Y bueno, ¿no será un poco eso también que hablar de los estatutos a la gente le cuesta tanto porque es como una incomodidad que le genera cuando uno está muy acostumbrado a algo? Es como que uno acepta un paradigma y pensar que esto va a cambiar o no tendrá algún vicio de miedo esto, digo, ¿no? O sea, es para pensarlo. Yo siempre digo que la zona de confort no es necesariamente confortable, pero, pero sigue siendo la zona de confort. Tal cual. Y es muy difícil moverse de ahí. ¿Sí? Es como digo, uno puede ir por una ruta emparchada y va a llegar a destino. ¿Sí? Pero hay mejores maneras de hacerlo. Y en algún momento hay que hacerlo. ¿Sí? Hoy hoy tenemos este proceso que estamos tratando bajo todo concepto, contra viento y marea, de hacerlo participativo, federal, ¿sí? Si no lo cambiamos ahora, cambiará más adelante. Y hay que ver cómo resulta ser el proceso más adelante. Y es por eso, la Asamblea ya Esto que demostró. decís, sí, perdóname, Cacho, digo, esto que decís, para no perderme, me parece bueno porque vos te diste cuenta que hubo, así como dije, que hubo varias comisiones de reforma, o sea, o varios intentos, por lo menos, de revisarlo integralmente. Esto me hace pensar también que las gestiones y distintos consejos directivos tomaron esto como una cuestión de Estado, ¿no? O sea, como una cuestión prioritaria dentro de su esquema de gobierno. Y me parece que esto está bueno también, ¿no? Porque por lo menos se pone sobre la mesa esta posibilidad de que se analicen, se discutan y se arriben a lo mejor a conclusiones que pueden ser interesantes. Quedan un montón de preguntas, yo no lo haría mucho más largo. La verdad que me encantaría, porque estoy muy cómodo charlando y veo que hay mucha gente participando con muchas ganas. Pero hay algunas preguntas que no quisiera dejarlas pasar por alto. Hay una pregunta que me dice si puede haber alguna prórroga para presentar propuestas. Ya esto Bueno, más o menos lo explicaste. eso ya lo dijimos hace algunos minutos, ¿sí? Todo depende de los tiempos que estén dados para la próxima Asamblea Nacional. Sea cuando sea la próxima Asamblea Nacional,
se va a hacer una Asamblea Nacional Extraordinaria para tratar este tema del estatuto. Si los tiempos de la Asamblea no se mueven porque se levantan las restricciones, el aislamiento obligatorio, se consigue armar una asamblea con bioseguridad, todo eso y es en tiempo y forma, nosotros estamos contra reloj y entonces no lo podemos prorrogar. Si la asamblea se prorroga, ¿sí?, el periodo para presentar las propuestas se va a prorrogar también, pero no en la misma cantidad, porque ya estamos atrasados, ¿sí? Ya estamos atrasados, entonces necesitamos más tiempo para trabajarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá hay una pregunta que me animo a adelantarla yo, espero que en el próximo vivo y mismo por Instagram o por el ámbito que corresponda, lo puedan comentar los jóvenes, que me parece que es lo más interesante. Dice, ¿cómo ven la participación juvenil en este tema? Voy a ser puntual en esto, a mí me encanta interactuar con los jóvenes, la verdad que aprendo mucho de ellos, aprendo muchísimo. Yo estuve trabajando en algunos talleres, hubo distritos que nos invitaron para trabajar en talleres, y la verdad que me he llevado tan lindos comentarios, tan lindas propuestas que salían de los jóvenes, que la verdad que es un espacio que deben ocuparlo, es fundamental que lo ocupen. Como dijiste vos tenés una hija caminante, yo tengo una que es Robert en estos momentos, y el futuro es de ellos, o sea, me encanta que los jóvenes participen, que se involucren. Yo sé que para los jóvenes a veces el tema es medio áspero porque hay que sentarse a leer muchas cuestiones jurídicas y demás, pero haciéndolo ameno, buscando algún lenguaje, digamos, más juvenil, explicándolo con videitos, con talleres que sean dinámicos y dirigidos sobre todo por los jóvenes, más allá que dirigidos para los jóvenes. Yo creo que ahí está el secreto, ¿no? Así que la expectativa es esa. Por favor, jóvenes, dependemos de ustedes, nosotros somos solamente un instrumento, así que los espero y las espero. Tengo otra pregunta, dice, sí. A mí no me sale, no me sale lo del idioma joven y todo lo demás. Si me pongo a hablar en joven, termino como esa imagen de los Simpsons del Mr. Burns disfrazado de Jimbo, ¿sí? Con el gorrito de lana y todo lo demás. No, para mí no va. El espacio de participación juvenil para todo esto se tiene que dar en los grupos y en los distritos, obviamente. Esto no está restringido al Consejo de Distrito, al Consejo de Grupo. Esto, por ejemplo, cuando se armó, por ejemplo, en mi distrito, estaban invitados todos los rovers y también los caminantes, ¿de acuerdo? Tendrían que hacerlo así, es mi propuesta, que lo hagan así en todos los grupos, en todos los distritos, ¿de acuerdo? Vos sabés que yo noto una gran participación juvenil. El empoderamiento de los jóvenes en estos últimos años, la verdad que yo la valoro muchísimo porque los veo muy metidos, muy enganchados. Yo trabajo con la rama Rover, los veo muy, muy, muy enganchados. Y quiero recordarte que nuestra comisión, esta comisión de reforma, está integrada mayoritariamente por jóvenes, así que eso puede ser una esperanza, ¿no? Me parece que está bueno. Así La que tenemos sigo a Cristina. Muy bien. Sigo con otra pregunta, ¿te parece? Dice, ¿se contempló la experiencia de otros países que pasaron por el mismo proceso de reforma de estatutos? No, esa preferiría que la conteste. Bueno, muy bien. Nosotros lo pusimos como insumo. Acordate que nosotros, al partir del momento que sumamos a gente que vino a colaborar, porque es parte de la comisión, digamos, integrar a las personas que nosotros consideremos como asesores, esto lo planteamos desde el Vamos, se sumaron algunos de los asesores que participaron con nosotros, y justamente Jorge fue uno de los que había colaborado con Chile en la reforma del estatuto, había mandado algunos materiales. Así que ese material también lo tenemos nosotros como insumo. Me parece que esa sería la respuesta, en definitiva,
lo contemplamos, pero es federal, es nuestra. Y por lo tanto, si es Argentina, deberíamos darle entonces el espacio que corresponde para que esto se pueda analizar, ¿no? También me acuerdo que otro de los asesores, aparte de Jorge, que era Luis, también trajo este comentario, y también el Tano, que nos dio algunos insumos que son asesores de la comisión y que me pareció que era importante en ese momento tenerlo en cuenta como insumo. Todo lo tuvimos en cuenta, digamos, en el momento de establecer los documentos. Después hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa con la reforma si este año no hay asamblea? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Qué buena pregunta, Mario. Yo te digo, va a haber una próxima asamblea. Eso es indefectible. No será este año, será el año que viene, será dentro de 2 años. No lo sé, pero una próxima asamblea va a haber. ¿Sí? Junto con esa asamblea, una asamblea nacional extraordinaria donde se va a tratar este tema del estatuto. Obviamente, cuanto más tiempo tengamos, más tiempo vamos a poder trabajarlo. Hoy no lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo va a ser? Pero que va a ser, Bueno, va a ser. de todos modos, ya hemos recibido, por lo menos los directores de distrito, ya creo que lo deben tener todos los grupos también, pues salió por línea asociativa. El domingo se va a realizar un consejo directivo, así que está dentro del orden del día el tema, algo de asamblea hay, no conozco el tenor, pero bueno, estaremos a la expectativa de ver qué es lo que pasa a partir del domingo, qué nos informan las autoridades nacionales y el consejo directivo, y con eso a lo mejor podríamos trabajar a futuro por si es necesario poner alguna característica, digamos, importante, ¿sí? Bueno, otra pregunta dice, sí. Yo tengo una que me hacen acá un muchacho halcón fluctuado, ¿sí? Me pregunta, la sociedad argentina de hace 23 años, fecha en que se redactó al actual estatuto, es la misma, ha cambiado tanto en valores, en la ampliación de derechos, en la forma de relacionarnos, en los avances tecnológicos, y no, obviamente que cambió muchísimo, ¿sí? Esto ya un poco lo dijimos, que el estatuto tiene que reflejar muchos cambios que tuvo nuestra sociedad. En nuestro estatuto, en el artículo 2, habla de que la asociación adhiere a la definición de movimiento Scout que en ese momento existía para el año 96. Esto, la misión del movimiento cambió luego en una conferencia internacional, y habla de que el movimiento Scout no hace distinción de raza, de credo, de orientación política. Hoy tenemos muchas más categorías por las cuales se discrimina. Y tenemos que aclararlo. Tenemos que aclarar que no solamente el movimiento Scout, nuestra asociación no discrimina. ¿Sí? No discrimina de ninguna manera. Ustedes piensen que nuestro estatuto hace referencia a una definición, a una declaración internacional. ¿Sí? Nuestra organización mundial, hay ciertos temas en los cuales no se mete porque tenemos muchos países donde está presente el movimiento Scout y en esos países no hubo la ampliación de derechos legales que tuvo Argentina. Nuestra asociación puede declararse de manera interna, ¿sí?, para contemplar todos los derechos, todas las posibilidades, ¿sí?, las formas de relacionarnos, avances tecnológicos. Fíjense esta nueva realidad, esta virtualidad, cuántos cambios nos trajo. Si nuestro estatuto se hubiera expresado en contra, los problemas que tendríamos ahora, nuestro estatuto tiene que ser algo abierto, ¿sí? Totalmente abierto. Y bueno, tiene que responder a los cambios que tuvo. Piensen que nuestro estatuto fue generado en un momento donde no existía el mail.
Nuestro estatuto fue generado en un momento donde Internet acá en el país solamente lo tenían las universidades, ¿sí? Donde dice que las notificaciones tienen que ser enviadas por correo. Ya no lo hacemos más, ¿sí? O sea que estamos incumpliendo nuestro propio estatuto, ¿de acuerdo? Fíjense eso, solamente fíjense eso. Sí, era una de las pautas que habíamos fijado, ¿no? Tratar de hacer un estatuto moderno. Porque tampoco nos tenemos que asustar, porque el estatuto puede tener bases sólidas y concretas y después complementar con el reglamento aquellas cosas que haya que reglamentar. Entonces, yo creo que la tarea posteriori de esto, si es que se llega adelante con los tiempos y demás y a reformarlo, probablemente después de pasar por la IGJ, las correcciones y demás, haya que sentarse con otra comisión, probablemente a establecer alguna reglamentación del propio estatuto. No, yo tampoco. Ya vamos a estar viejitos. Como si sigue así, ya vamos a estar muy viejitos. Así que, No. bueno. Acá me pregunta Jirafa Moza, ¿sí? ¿Quiénes redactarán el estatuto para presentar a la Asamblea? Bien. ¿Sí? Eso es una muy buena pregunta. ¿Querés responderla o la respondo yo? No sé, como vos quieras. Sí. Una vez que nosotros tengamos, la comisión tengamos todo el abanico de propuestas, vamos a elaborar un informe para todos los asociados y les vamos a mostrar, esto fue lo que se propuso, ¿sí? Obviamente lo vamos a compilar, lo vamos a distribuir. Pero como el estatuto es un documento legal, tiene que ser redactado por abogados, ¿sí? Yo mucho no los quiero, pero son necesarios, ¿sí? Es como los doctores, son necesarios. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco los querés, pero igual yo te quiero. No, sí, bueno. En algún momento quise ser médico y dije, no es para mí. La realidad es que en este punto lo que va a hacer la comisión, lo que vamos a hacer nosotros, es vigilar que en esta redacción se contemplen todas las propuestas presentadas. ¿De acuerdo? Va a haber propuestas enfrentadas, que eso es otra pregunta que hacen, ¿qué va a pasar con las propuestas de la minoría? Tenés las mismas preguntas que yo, se ve que están escribiendo en la misma... La gente está afiladísima o te está preguntando a vos y me está preguntando a mí a ver Tal si cual. respondemos en forma distinta. Tal cual. La verdad es que nuestra idea, lo que nosotros quisiéramos es presentar más de un modelo de estatuto. ¿Sí? Más de un modelo de estatuto para que la Asamblea tenga para elegir, ¿sí? Que no sea una presentación de un proyecto a libro cerrado. ¿De acuerdo? Obviamente que va a haber diferentes, se van a abrir diferentes abanicos de posibilidades. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una posibilidad de que el director de zona sea un puesto electivo o sea un puesto por designación. Eso nos abre dos líneas diferentes. Entonces son dos modelos diferentes de estatuto. Si eso es electivo o designativo, habrá que plantear en el estatuto un articulado donde diga cómo se elige el director de zona. O no habrá que plantearlo y habrá que plantear cómo se designa el director de zona. Eso ya plantea dos modelos diferentes, dos líneas diferentes. ¿De acuerdo? Esto se va a armar con estas comité de expertos legales para que se pueda llegar a diferentes modelos de estatuto. Las opiniones de la minoría van a ser tenidas en cuenta. Muy bien. Muy bien. Nos quedan varias preguntas y hay gente